programa económico de la Z101. Y vamos a iniciar el programa señalando que el Bank of America, una de las principales entidades financieras de los Estados Unidos y por lo tanto a nivel mundial, pues hizo un análisis de la economía dominicana y presentó sus proyecciones. Y eso yo creo que es interesante tocarlo para ver qué está detrás de ese conjunto de proyecciones de el Bank of America. Comenzando con el crecimiento de la economía para el año 2024. De acuerdo al Bank of America, la economía dominicana crecerá, medida por su variación del Producto Interno Bruto, en 5.3%. Recuerden que este año 2023, que recién pasó, la economía dominicana creció 2.4%, y al decir que va a crecer 5.3%, eso significa que estaría creciendo por encima del potencial, que es el 5%. Para poder crecer 5.3%, obviamente que no solamente turismo tendría que tener un muy buen ritmo de crecimiento, sino también debería expandirse de una forma continua y acelerada el sector construcción, que es el que mayor peso tiene en el Producto Interno Bruto. El sector construcción pesa alrededor del 15% del Producto Interno Bruto. En consecuencia, es clave para poder tener un ritmo de crecimiento potencial del 5%. Necesariamente tiene que crecer, tiene que expandirse el sector construcción. Primer elemento. El segundo elemento es el sector comercio, que el año pasado tuvo una variación negativa. Y se necesitaría en este año tener una variación positiva y muy importante para poder lograr tener un crecimiento de todo el Producto Interno Bruto para el año del 5.3%. El sector manufactura, que también estuvo muy rezagado el año pasado, también tendría que tener un muy buen dinamismo. Y cuando hablo de manufactura, no solo manufactura local, también debo incluir manufactura de zona franca. Esos tres sectores, junto con el sector turismo, que el año pasado fue el que más explicó el crecimiento de la economía, pues deben combinarse para lograr alcanzar un 5.3%. Por otra parte, eso es por el lado de los sectores productivos, pero por el lado de la demanda, debemos decir que para alcanzar un 5.3% sería imprescindible que no solamente el consumo se mantenga e incluso pueda aumentar, sino que la inversión se eleve. Y la inversión, ahí el 85% de ese componente de demanda es el sector privado. Para que el sector privado pueda expandirse y haber por el lado de la demanda un buen componente de inversión, el consumo es el principal, pero el segundo componente más importante es la inversión. Para que la inversión privada se expanda, tiene que mantenerse, uno, la estabilidad macroeconómica; dos, mantenerse la tasa de interés sin registrar aumentos significativos. En ese sentido, hay que señalar que el año pasado, en la segunda parte del año, logró reanimarse la inversión, se reanimó el sector construcción, en consecuencia se reanimó el sector comercio, aunque no logró lo suficiente, mejorar lo suficiente como para tener registrarse un nivel de crecimiento positivo en todo el año, pero la inversión, sin lugar a dudas, mejoró por la inyección de liquidez que hubo, 190 mil millones de pesos, y la reducción de 150 puntos básicos en la tasa de interés. Sin embargo, este año será más difícil poder reanimar o estimular la economía con inyección de liquidez o con recursos que vienen del Banco Central a tasa de interés baja, para poder de esa forma estimular la demanda agregada, específicamente la inversión privada. No creo que este año sea posible, ya lo hemos señalado en diversos programas. Hemos indicado que hasta que la Reserva Federal inicie su ciclo de reducción de tasa de interés, República Dominicana no puede bajar más su tasa de interés de referencia. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho mucho antes de que se comenzara a pensar en ese tema. Aquí en Consulta Económica señalamos que el Banco Central había llegado al reducir de 8.5 a 7% su tasa de interés de referencia a un nivel donde la tasa de interés de República Dominicana de referencia, 7%, versus la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, 5.33, era la más baja en la historia. Ese 1.67% de diferencia realmente lo que nos lleva a pensar es que ya, si República Dominicana sigue bajando su tasa de interés, habría una situación donde claramente habría una tendencia de irse de instrumentos financieros denominados en pesos a instrumentos financieros denominados en dólares, es decir, sustitución de moneda. Y
Si no reacciona entonces los instrumentos financieros denominados en dólares en la República Dominicana, pudiera haber fuga de capitales. Por eso es que señalamos que el Banco Central de la República Dominicana no va a bajar más su tasa de interés hasta que lo comience a bajar el Banco Central de Estados Unidos. Y en ese sentido hay que señalar que ya en marzo, en enero, obviamente ya pasó lo que fue esa decisión y obviamente no iba a bajar. Marzo, inicialmente se pensaba con un 70% de probabilidad de que bajaría en marzo la tasa de interés en los Estados Unidos. Ahora está menos del 7% de la probabilidad de que baje. En mayo, ya la probabilidad de que no baje la tasa de interés está muy por encima del 55% y hace unos meses estaba en un 90% de la probabilidad de que bajase. Ahora es en junio que se prevé que comience a bajar. Entonces, de aquí hasta junio, no hay posibilidad de que República Dominicana ejecute una política monetaria expansiva que implique reducción de tasa de interés, que implique reducción del costo de poder obtener financiamiento. No hay posibilidad de hasta junio, hasta que el Banco Central de los Estados Unidos comience a bajar su tasa de interés. Si la baja en marzo, milagrosamente, pues entonces pudiera ser. Si la baja en mayo, pues ahí sería. Si la baja en junio, pues ahí sería. Eso es la realidad. No hacer eso e irse con una política de reducción de tasa de interés aquí en la República Dominicana, eso pudiera generar una situación complicada, muy complicada, porque pudiera haber, y de eso voy a hablar en un próximo segmento, pudiera haber una situación de inestabilidad cambiaria que pudiera presionar la tasa de inflación y el Banco Central no va a entrar en esa. Por eso podemos decirle a ustedes que la tasa de interés no bajará más. Y le voy a hablar en este programa sobre la tasa de interés, perspectiva de la tasa de interés, la situación que se está viviendo, así como también de la tasa de cambio. Pero ahora vuelvo a mis pronósticos que estoy comentando, los pronósticos del Bank of America con relación al crecimiento, 5.3. Con relación a inflación, dice el Bank of America 4.2% de tasa de inflación para este año 2024. 4.2%. Recuerden que el año pasado fue 3.56, 3.57%. 3.6 si se quiere. Ahora 4.2% estaría pronosticando el Bank of America. Esos 4.2% que estaría pronosticando el Bank of America está en función de que el Banco Central, obviamente, con toda la experiencia que tiene, las metas de inflación, la buena comunicación que tiene, la credibilidad que tiene el Banco Central, eso puede ser, si no hay un choque internacional que pueda producir disrupción en la cadena de suministro, que pueda haber un escalamiento, por ejemplo, en la guerra del Medio Oriente, que entre una guerra abierta Estados Unidos con Irán, que rompa la posibilidad de transportación marítima a través del Mar Rojo. Si no ocurre nada de eso, pues entonces sí, República Dominicana pudiera perfectamente tener este año una inflación de 4.2%. Eso no significa que los precios de los alimentos bajen o que varíen menos que esta inflación, porque lo que hemos visto del año 2014 es que la tasa de inflación de los alimentos es mayor y por eso he estado exhortando, he estado pidiendo a las autoridades de Procompetencia que hagan un estudio de las condiciones de mercado de esos bienes agropecuarios, porque está sucediendo algo desde el año 2014 que está produciendo que la tasa de inflación de los alimentos sea mayor que la tasa de inflación promedio de la economía. Que con relación a las reservas internacionales, ellos señalan que estaría aumentando hasta los 16.900 millones de dólares. Ellos tienen que cerrar en 15.500 millones de dólares. 16.900 millones de dólares sería las reservas internacionales. La tasa de cambio estaría pronosticándose 60 pesos por uno. Ahora mismo está en 59 pesos. 60 entre 59 nos daría una depreciación de 1.7% en lo que queda de año. Eso implica que el Bank of America estaría pensando que en algún momento se apreciaría, y les voy a hablar un poco sobre la tasa de cambio en el próximo segmento, les voy a hablar sobre ese tema, así que marquen la página porque les voy a hablar de hacia dónde va la tasa de cambio de acuerdo a la ejecución de política monetaria en los próximos meses. Ellos estarían pronosticando 60 pesos por uno. Mis pronósticos me dirían que va a ser un poquito más de 60 pesos por uno, pero lo que sí es importante es que no hay una posibilidad digamos, de una super mega depreciación del peso. Esa sería la idea del Bank of America. La tasa de interés de política monetaria
ellos estarían pronosticando que cerraría el año en 6.25. Esos 6.25 significa 3 reducciones de 25 puntos básicos en lo que queda de año, y eso estaría en consonancia con la decisión de la Reserva Federal de comenzar, digamos en junio, a reducir la tasa de interés en 75 puntos básicos también. Es decir, que ellos estarían diciendo, mira, aunque la diferencia entre la tasa actual 7 de República Dominicana y la tasa actual de Estados Unidos 5.33 es solo 1.67. Si Estados Unidos baja 3 veces, ustedes pueden bajar 3 veces también en 25 puntos básicos. Entonces llevaría de 7 a 6.25 la tasa de interés de referencia. Eso pudiera ayudar a reducir un poco la tasa de interés. Yo lo que pienso es que si Estados Unidos baja en 75 puntos básicos, República Dominicana pudiera bajar, pero no necesariamente en 75 puntos básicos, porque la diferencia de 1.7 es la más baja, incluso es más baja que la que se registró de diferencia entre la tasa de interés de referencia de República Dominicana y la tasa de interés de Estados Unidos en el año 2007, en medio de la crisis financiera. Eso con relación a la tasa de interés de política monetaria. Por el lado fiscal, lo que señala el Bank of America con relación al déficit es que bajaría de 3.1 a 2.9 el déficit del sector público, de 3.1 que fue este año, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, el déficit del sector público no financiero bajaría a 2.9%, lo cual revela, de acuerdo a estos pronósticos del Bank of America, que seguiría manejándose relativamente bien las finanzas públicas, controlado el déficit para evitar que se le vaya de las manos. Claro, hay un déficit de alrededor de 1.3% del Producto Interno Bruto que está incluido en ese 2.9, que lo explica el sector eléctrico. Y por eso es que hemos señalado que el sector eléctrico hay que resolverlo. Hay que tomar el toro por los cuernos, y ese toro por los cuernos obviamente que implica mejorar las recaudaciones de las distribuidoras, que no significa subir la tarifa de electricidad, vuelvo y repito, y lo he estado señalando, no es necesario subir la tarifa de electricidad para reducir el déficit del sector eléctrico. Lo que hay que hacer es facturar adecuadamente la cantidad de energía que está consumiendo aquel que no está pagando y ponerse a pagar, o sea, facturarle y cobrarle esa electricidad. Recuerden que ahora mismo el 40% de la energía que estaría recibiendo las empresas distribuidoras de electricidad y se la estarían suministrando al público, el 40% se está perdiendo. 40% no se está facturando, 40% no se está facturando y no se está cobrando. Y eso es algo que se debe enfrentar, no subiendo la tarifa de electricidad, porque no se estaría penalizando al que está pagando, sino se debería hacer realmente una modificación del mecanismo para identificar el consumo y mandarle su factura a aquellos que están utilizando la electricidad y no le están pagando. Eso es posible llevarlo a cabo. Esos son los pronósticos del Bank of America. Pronostica estabilidad, pronostica una aceleración de ritmo de crecimiento. Yo creo que es un súper reto alcanzar ese 5.3. El Banco Mundial, así como también el Fondo Monetario Internacional piensa, y el Banco Central piensan que el crecimiento sería de 4.5%, es decir, que el Bank of America lo coloca todavía más optimista. Vamos a ver qué sucede. Nosotros pensamos que incluso el 4.5% será un gran reto, aun cuando obviamente está partiendo de una base muchísimo menor, que fue la situación que se vivió en el año 2023, principalmente los primeros meses del año, en que hubo una desaceleración importante y caída de algunos sectores, como fue construcción, como fue comercio, como fue manufactura, que los tres registraron hasta mitad de año, hasta que entró la política monetaria expansiva, registraron esos tres sectores caídas importantes. Y ahora, cuando calculemos el Producto Interno Bruto, como es mes contra mes, luego, en la medida que se va moviendo, podemos ir calculando lo que sería el crecimiento acumulado, pero contra periodos que sería de muy baja base, porque estaríamos hablando de que los primeros 6 meses del año apenas creció 1.2% la economía dominicana, pues este año veremos crecimiento mayor en los próximos meses, pero es por un efecto base. Es decir, que es posible alcanzar ese 4.5, pero obviamente que hay que trabajar mucho como sociedad, como país, hay que trabajar para volver a retomar ese 4.5% que estaría estimando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Central de la República Dominicana. ¡Llévatelo, Francis!